Muy bien, seguimos con el ejemplo número 2. ¿Y qué tal si ahora la raíz la tenemos en la parte del numerador? Pero sigue siendo muy parecido, ¿no? Raíz de 1 menos x al cuadrado. El procedimiento básicamente es el mismo. Obviamente el resultado va a ser distinto, ¿sí? Pero el procedimiento no va a cambiar. En el ejemplo número 1 era digamos, el ejemplo base y era el más sencillo de todos. Inclusive el procedimiento estaba muy acotado, no se hizo una segunda parte donde se tiene que hacer el triángulo ahí para hacer aplicar lo que viene siendo Pitágoras. En este sí se tendrá que hacer, pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Si nos fijamos, queremos ver este valor es a cuadrada. En este caso nuestra a cuadrada pues vale este valor que viene por aquí, viene siendo 1. Si yo a la a cuadrada le saco la raíz, ¿sí? Pues me quedaría a y a vale 1. Entonces esta a es muy indispensable para saber cuánto vale en la sustitución trigonométrica. Entonces por acá ponemos x, ¿sí? X es igual a seno del ángulo. En este caso a es 1, entonces sería 1 seno del ángulo. Pero pues ya podemos ver que el 1 normalmente pues no nos afecta. Pero pues hay que ponerlo, ¿no? Porque no siempre va a ser 1 y vamos a estar viendo esos videos más adelantito, ¿no? Aquí tenemos que elevar al cuadrado. Si aquí dijera que este es al cubo, yo lo elevo al cubo. Si aquí me dice que es a la cuarta, yo lo elevo a la cuarta. Aquí me está diciendo en estos primeros ejemplos que es al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, el 1 no lo pongo. Seno al cuadrado sería seno cuadrado del ángulo. Y hacemos lo mismo. Aquí tengo que derivar, ¿sí? Tengo que derivar a x. Y entonces la derivada de un seno, pues es un coseno del ángulo. Y de una vez, aquí nada más al final le pongo diferencial del ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer enseguida es, aquí luego, pues vamos a sustituir. Y nos va a quedar que no se nos olvide la raíz. Casi siempre es uno de los problemas el que se olvidan de la raíz y luego no sabemos qué hacer. Y entonces aquí sería 1 menos, ahora sustituyo mi x cuadrada, que en este caso es un seno cuadrado del ángulo, ¿sí? Y aquí donde está nuestro diferencial de x, pues vemos que ese diferencial de x, ojo, está fuera de la raíz. Es un coseno del ángulo diferencial del ángulo, ¿no? Y les recuerdo la identidad trigonométrica que utilizamos. Dijimos, la vamos a poner directa, que un coseno cuadrado del ángulo es 1 menos seno cuadrado del ángulo, que es esto exactamente lo que tengo aquí. Esto es un coseno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, aquí pondremos integral de la raíz cuadrada y ponemos su equivalente, ¿no? Que en este caso es coseno cuadrado del ángulo, y cerramos la raíz y ponemos coseno del ángulo diferencial del ángulo. Esta raíz le va a quitar el cuadrado a este y nos va a quedar así, integral del coseno del ángulo por el coseno del ángulo diferencial del ángulo. O sea, aquí queda un coseno y acá queda otro. De tal manera que coseno por coseno nos va a dar un coseno cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo. Y este tipo de integración pues la resolvemos directamente, ¿no? Con una fórmula que viene ahí, coseno cuadrado, ¿no? De u, lo cual nos dice que es un medio de u, ¿verdad? Pero en este caso la u, ¿quién viene siendo? Viene siendo este. Entonces aquí sería un medio del ángulo más un cuarto del seno de dos veces nuestro ángulo, nuestra u, que sería este, ¿sí? Más una constante. ¿Correcto? Bueno, pero resulta que en sustitución trigonométrica yo no puedo poner un seno doble. Tengo que poner el equivalente a un seno doble. Por acá les pongo la identidad. La identidad de un seno doble del ángulo, ¿sí? Dice que es dos veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Aquí es forzoso porque no podemos utilizar esta identidad. Tenemos que ponerla en seno, en un ángulo normal. Y entonces un medio del ángulo pasa igual más un cuarto. Y entonces este seno de dos veces el ángulo pues sería 2, sería esto de acá. 2
seno del ángulo, coseno del ángulo, más c. Entonces, simplificando, aquí quedaría un medio del ángulo. Dos cuartos sería un medio también. Entonces sería un medio del seno del ángulo por el coseno del ángulo más c. Esta de buenas a primeras, por así decirlo, pues es un resultado, pero nosotros hasta aquí vamos a medias, vamos únicamente a la mitad, ¿no? Entonces nosotros aquí lo que tenemos que hacer, vamos a recorrer esto un poquito más para acá, así más o menos lo vamos a recorrer, porque voy a ocupar esta identidad que está aquí, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior, traemos esta, ¿sí? La traemos, la que dice x igual a 1 seno del ángulo, y la despejamos para saber este ángulo de aquí. Entonces, si despejamos, nos quedaría algo así. Bueno, x sobre 1 es igual al seno del ángulo, ¿no? O, pues ya lo podemos acomodar y podemos decir que esto es seno del ángulo es x entre 1, pero pues x entre 1 es, al final de cuentas es x. Cuando nosotros despejamos este ángulo, pues realmente si pasamos el seno para allá, nos queda arco seno de x. Arco seno de x, ¿no? De esta x. O así, de x entre 1. Pero pues x entre 1 sigue siendo x, ¿correcto? Entonces aquí ya tenemos que esto es un medio, ¿sí? Del arco seno de x. Pero resulta que me hace falta saber a qué equivale un seno del ángulo y a qué equivale un coseno. Ah, bueno, aquí lo vamos a poner. Esto es un medio. El seno del ángulo, aquí está despejado, miren. Seno del ángulo es x entre 1. O sea que es x. Si quieren le ponemos entre 1, pero x entre 1 es x, ¿no? Bueno, lo que me hace falta es saber a cuánto equivale un coseno del ángulo, pero lo tengo que sacar de aquí mismo. Bueno, no me lo da de manera directa. Yo tengo que hacer un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Los triángulos rectángulos, bueno, aquí ponemos el ángulo y esto me va a servir, ¿sí? Ahí en el formulario que ustedes utilizan, en la parte de identidades trigonométricas nos dice a qué equivalen cada uno de ellos en catetos. Por ejemplo, un seno del ángulo te dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿correcto? Así te dice, seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sale? Bueno, y lo que viene siendo, bueno, vamos a verlo de esta manera, ¿no? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es la única identidad que vamos a utilizar para el caso 1, porque nada más nos van a dar un puro senos. Cateto opuesto viene siendo el opuesto a este, es este. Pero ¿cuánto vale? Pues vale x, ¿no? Este es el cateto opuesto. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues es ese 1. ¿Quién es la hipotenusa? Esta es la hipotenusa. Siempre va a ser esta la hipotenusa. Aplicando nosotros aquí teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras, si nosotros lo aplicamos, vamos a darle letras. Vamos a suponer que este es A, que este es B y que este es C. Dice que el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, hay una fórmula. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. C es la hipotenusa, es este 1. Bueno, aquí el único valor que yo desconozco es este que está aquí. Este que está acá abajito. Es la B. Entonces, si yo despejo a la B, nos quedaría algo así, c cuadrada menos a cuadrada. Y si yo le saco raíz a este y raíz a este, quedaría b es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrada. ¿Sí? Por lo tanto, b es igual a c al cuadrado. C al cuadrado, c vale 1. 1 al cuadrado sería 1, menos la a cuadrada. La a cuadrada, la vale x, al cuadrado sería así. Sería 1 menos x cuadrada, raíz de 1 menos x cuadrada. Bueno, ¿cuál era la integral
principal, era raíz de 1 menos x cuadrada. Pues normalmente siempre sale así, raíz de 1 menos x cuadrada. Ahí está, normalmente. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a ocupar la identidad del coseno. Bueno, pues no tanto la identidad, ¿no? Sino que vamos a ocupar su equivalente. ¿Correcto? Bueno, ya lo demás no lo ocupamos por el momento. ¿Sí? Ya nada más es pura cuestión trigonométrica, por eso se llama sustitución trigonométrica. Bueno, resulta que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno del ángulo es cateto adyacente. El adyacente es este, el que acabamos de sacar, que sería raíz de 1 menos x cuadrada. La hipotenusa es 1. Entonces quiere decir que el coseno del ángulo es raíz de 1 menos x cuadrada sobre 1. Entonces este coseno que está aquí equivale a esto. Raíz de 1 menos x cuadrada sobre 1 más c. ¿Sí? Entonces esto nada más lo simplificamos. Y entonces quedaría que esto es un medio del arco seno de x más un medio. Estos unos no nos afectan para nada. Entonces sería un medio de x por la raíz de 1 menos x al cuadrado más c. ¿Sí? Entonces ya este es el procedimiento, digamos, completo que se realiza a una sustitución trigonométrica. ¿Sí? Entonces hasta aquí vamos a dejar el video número 2. ¿Sí? Y pues nos vemos en el siguiente video.